¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Miles de recuerdos confusos pasaban por mi mente, como relámpagos desordenados en medio de la oscuridad. ¿Evan? ¿Ese es mi nombre? ¿O acaso, Ganju? No lo sabía. No podía ver, no podía mover un solo músculo. Era como estar dormido, atrapado en una interminable parálisis del sueño. Lo único que me quedaba era recordar. Evocar cada fragmento, cada conocimiento almacenado en mi cabeza. Pi es igual a 3, 14, un día tiene 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos, la receta para hacer pizzas es, los trucos para el Tazón Painkiller, Turdle, Fugitive, en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, F igual ma, la fórmula para calcular la fuerza neta, una y otra vez, sin descanso, repasaba todo lo que sabía. Animes, canciones, videojuegos, historia, matemáticas, física, psicología. Lo más fácil era recordar los conocimientos. Lo difícil era armar su historia. Mis recuerdos personales eran borrosos, desconectados. Nada encajaba. Repasaba vívidamente cada cosa que me venía a la mente, mientras mi imaginación trabajaba horas extra para mantenerme consciente. No sabía por qué, ni cómo había terminado así, pero algo dentro de mí gritaba que debía mantenerme despierto. Que tenía que sobrevivir. 20 de mayo del año 5737 ya lo había repasado todo 1000 veces. La teoría de Freud, la primera ley de la termodinámica. La energía suministrada al sistema, mi mente era un torbellino inagotable de datos, ideas y escenarios. Pero nada respondía a la pregunta que más importaba. ¿Quién soy? Ganju Kusakabe, murmuró una voz en mi cabeza. Pero no sonaba auténtico. Se sentía prestado, como si estuviera usando un nombre que no me pertenecía. Mantener la conciencia era cada vez más difícil. Mi cuerpo seguía inmóvil, mis sentidos no daban señales, y todo mi conocimiento se sentía inútil, atrapado en esta roca. Hasta que, de pronto, lo escuché. Un crujido. Roca rompiéndose. Puedo ver. Puedo ver. El sonido de la piedra astillándose se propagó por todo mi cuerpo. Poco a poco, empecé a moverme. Era difícil, torpe, pero cada intento daba resultado. Y entonces, la roca cayó. Estaba libre. Libre al fin. El aire golpeó mi rostro, el sol calentó mi piel, y el silencio de la naturaleza me envolvió como una caricia, un contraste abrumador con el torbellino mental que me había acompañado todo ese tiempo. Respiré profundamente y me levanté. A pesar de haber estado inmóvil quién sabe cuánto, mi cuerpo se sentía increíblemente bien, incluso más vivo que nunca. Ese instante de paz se quebró con un pensamiento que me atravesó como un rayo. ¿Dónde demonios estoy? ¿Por qué estoy en una selva? ¿Qué hacía convertido en piedra? Miré a mi alrededor. Ni un solo rastro de civilización. Solo una vasta selva interminable. Desde la colina donde me encontraba, pude ver un manantial de aguas termales cercano. Mi vista no era la mejor, pero a lo lejos distinguí algo. Unas figuras de piedra, con formas humanas. Me acerqué, con paso rápido y el corazón latiéndome con fuerza. Eran estatuas. Humanas. Decenas, tal vez cientos. Y entonces lo supe. La humanidad había sido petrificada. El impacto fue brutal. Me costaba creerlo. ¿Estaba solo? ¿De verdad era el único que había despertado? ¿Por qué yo? Intenté todo para despertarlos. Los examiné de arriba a abajo, uno por uno. Golpeé con cuidado una de las estatuas, intentando romper la petrificación, pero apenas logré una pequeña fractura. No solo no funcionó, me lastimé la mano en el intento. Fue entonces cuando lo comprendí con claridad. No podía despertarlos. Romperlos no solo era inútil, también era peligroso. Les causaba daño a ellos, y a mí mismo. Cerca de los cuerpos había más criaturas petrificadas. Un pájaro, completamente inmóvil, como congelado en el tiempo. ¿A cuántas especies más había afectado este fenómeno? Miles de preguntas se acumulaban en mi cabeza, pero ninguna servía de nada en ese momento. Estaba solo. Desnudo. En medio de la naturaleza. Y necesitaba sobrevivir. Regresé al lugar donde desperté. Allí, en medio del claro, quedaban los fragmentos de piedra que antes me cubrían. Había un pequeño cráter en el suelo. Este lugar servirá. Pensé. Lista de objetivos. 1. Conseguir refugio. Necesitaba construir un sitio donde pudiera sentirme seguro. ¿En las alturas? Quizá. Dudaba que muchos animales pudieran trepar, aunque si alguno lo hacía, probablemente sería aún más peligroso en el suelo. Preocuparme demasiado por eso era inútil. La pregunta real era, ¿cómo lo haría sin herramientas? Por un instante, me sentí como un fracasado. Negatividad.
Sacudí la cabeza. La humanidad no progresa sin esperanza. Si no tenía herramientas, las fabricaría. Recordé los documentales de supervivencia que había visto. Sabía cómo vivía la gente en la antigüedad, pero, curiosamente, mi mente seguía escupiendo datos inútiles. Un triángulo tiene centésimo octogésimo, el truco para saltar más alto en ese juego era X, Y, B. ¿De qué servía todo eso ahora? Entonces, vi un montón de ramas rotas. Espera, si apilo esto así, y aplico fuerza aquí, sin darme cuenta, había creado una palanca rudimentaria. No era perfecta, ni siquiera era buena, pero serviría. Con ella, empecé a romper algunas piedras grandes. No eran simples rocas. Eran el inicio de mis herramientas. Usé 2 de esas piedras, más unas ramas sobrantes, para intentar generar fuego. No tenía nada que quemar todavía, pero el humo serviría para espantar posibles animales. Pasé el resto de la tarde probando materiales, observando, aprendiendo. No sabía casi nada de geología, pero el método prueba y error había sido el camino de la humanidad por milenios. Hoy, casi provocó un incendio cuando traté de pulir un pedernal con otro, pero eso es parte del aprendizaje, ¿no? Cuando quise darme cuenta, el sol ya caía. Pero lo había logrado. Fabricar herramientas nunca había sido mi fuerte, pero ahora tenía lo básico. Una pequeña daga, un cuchillo y un hacha. Con ellas, empecé mi primer gran proyecto. Talar un par de árboles cercanos. Lo hice con mucho cuidado. No quería alertar a ningún visitante no deseado. Con hojas y lianas improvisé algo de ropa, un taparrabos que se aflojaba cada 30 minutos, mientras que con la madera comencé a construir una tienda de campaña. Usé fibras vegetales y lianas para crear cuerdas. Con algunas tablas rústicas y hojas grandes, logré camuflar mi pequeño refugio. Decidí no construirlo junto al manantial, aunque fuera una fuente vital. El terreno era irregular, con poca madera y demasiada humedad. Además, podía atraer animales. Alejarme unos metros fue la mejor opción. La noche cayó, imponente, y con ella un nuevo problema: el hambre. Entré en un dilema. ¿Explorar y arriesgarme? Podía perder mi refugio, o peor, terminar devorado por lo que fuera que anduviera allá afuera. O quedarme, soportar el hambre, y conservar la seguridad, aunque eso significara despertar débil al día siguiente. Elegí la segunda opción. Díganme cobarde si quieren, pero no voy a arriesgar mi vida solo porque tenga hambre. Y así, en medio de una selva desconocida, bajo un cielo estrellado y sin un alma a la vista, Ganju Kusakabe sobrevivió su primer día. Lista de objetivos. 1. Conseguir refugio. 2. Conseguir comida. Al día siguiente, Ganju despertó con una sola idea en mente: cazar. Ya no podía soportar ni una hora más con el estómago vacío. Recordaba haber visto un nido de pájaros cerca, así que marcó el camino mientras avanzaba para no perderse. Era atlético, más fuerte que el promedio, pero en un mundo de piedra y soledad, eso no significaba mucho. No era un monstruo como Tsukasa Shishio. Espera, ¿quién es Tsukasa? ¿Y por qué lo tengo como referencia de fuerza? Sacudió la cabeza. Pensar en personas que probablemente nunca volvería a ver no tenía sentido. Tenía que enfocarse. Y justo cuando lo hizo, notó algo extraño. Aquella zona del bosque estaba demasiado despejada. Lejos de tranquilizarlo, eso lo puso aún más tenso. Pero toda esa tensión desapareció de golpe, cuando lo vio. Un venado. Hermoso, intacto, tranquilo. Un manjar digno de los dioses. Con sumo cuidado, sacó su cuchillo. Se acercó sigilosamente, intentando no hacer el menor ruido. Cuando el animal menos lo esperaba, saltó sobre él. Le clavó el cuchillo con fuerza y luego, con la daga, le cortó el cuello. Una muerte rápida. No solo para evitar que el estrés afectara la calidad de la carne, sino también por algo más humano. Ganju odiaba tener que hacer eso. Pero no tenía opciones. No había supermercados en este nuevo mundo. Arrastró el cuerpo hasta su base. Con el cuchillo, lo seccionó con la mayor precisión posible. La piel fue puesta a secar al sol. La carne, ahumada de inmediato. Los huesos, lavados y almacenados. Con la madera, los huesos como clavos y bisagras, y la cuerda vegetal que había fabricado, creó 3 cofres para almacenar los recursos que iría acumulando. Por fin tenía que comer. No era gourmet. Pero para él, sabía a gloria. Como la última Coca-Cola en el desierto. La piel del venado, ya seca, era ahora su tesoro más preciado después de la comida. Con ella confeccionó un chaleco, un cinturón para sujetar su taparrabos de hojas, y un par de rudimentarios zapatos. Lo que sobró lo convirtió en una gruesa manta. Estaba empezando a confiar en sí mismo. Ya había cumplido con los objetivos del día. Era hora de volver a una gran pregunta que había ignorado hasta ahora.
¿Por qué desperté? No podía haber sido por deterioro natural. Si ese fuera el caso, muchas otras personas en condiciones más frágiles ya deberían haber despertado, o tal vez lo hicieron y murieron en el intento. Mejor no pensar en eso. Tomó los fragmentos de la piedra que lo había envuelto y los examinó. No era roca común. Tenía una textura similar, pero desprendía un fuerte olor a hierro. ¿Un mineral compuesto? ¿Una mezcla de metales con roca? Recordó que había despertado cerca de un manantial de aguas termales. Quizás la oxidación de ciertos metales había jugado un papel. Estas aguas no tenían una alta concentración de ningún elemento en específico, pero, como todas las aguas termales, podrían contener trazas de azufre, sodio, cloro, calcio, magnesio, óxidos. ¿Y si fue una reacción química lo que rompió la petrificación? Inspirado, tomó una rama, usó sangre del venado como tinta, y arrancó algunas hojas grandes de los árboles para usarlas como papel. Era grotesco, sí, pero era un primer paso hacia algo más grande. Descubrir cómo despetrificar a la humanidad. Y por primera vez desde que despertó, sintió orgullo. La confianza duró poco. La noche trajo un nuevo desafío. Una tormenta. Una lluvia torrencial cayó con furia, acompañada de un viento que no daba tregua. Su tienda de campaña, que funcionaba bien en condiciones normales, se vino abajo. Sin pensarlo dos veces, se cubrió con su manta de piel como si fuera una capa, recogió sus pertenencias más valiosas y corrió hacia el árbol más grande que encontró. Ese día, definitivamente no dormiría. Fin del capítulo.